Ya el reloj marca la hora para recibir el mensaje de Dios para tu vida. En La Hora del Mensaje, con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 25 al 29. Dice así: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre la casa, sobre su casa. Pueden acomodarse. Glorificado el nombre de Jesús. Póngale mucha atención a esto, porque queremos hablar de algo que es muy común, muy poderoso y muy beneficioso. El tema que tenemos es el secreto de la humillación. Porque hay un secreto, o sea, una cosa que no es pública dentro de la humillación. A veces hay secretos que la gente lamenta no haberlo sabido antes. Porque hay cosas que nosotros podemos descubrir que nos benefician muchísimo, pero como están ocultas para muchos, no la disfrutamos o no nos beneficiamos. Y yo quiero hablar de ese secreto que muchos han conocido, han descubierto, pero que la mayoría no lo ha descubierto. Ese secreto que hay en la humillación. Humildad es una virtud que consiste en el conocimiento propio que yo tengo de mis debilidades, de mis limitaciones. El yo reconocer que no tengo la capacidad para hacer X cosa, eso es humildad. El yo saber cuáles son mis limitaciones, mis debilidades en cualquier área que sea, eso significa que soy humilde. La humildad tiene que ver con lo honesto. El humilde es honesto. La humildad tiene que ver con lo sencillo, con lo modesto. La humildad no exagera, no le pone, tampoco le quita, porque es una práctica de honestidad. Eso es humildad aproximadamente, en pocas palabras. Y humilde es aquel que practica la humildad. La calidad de la humildad es la que practica el humilde. Para ser humilde hay que practicar la humildad. Ahora, humillado es otra cosa. Porque una cosa es humildad, otra cosa es humilde, que es el que vive dentro de ese parámetro de humildad. Y humillado es otra cosa. Humillado no es lo mismo que humilde. El humilde, o sea, el humillado, puede ser humilde a la fuerza. Eso es lo que es un humillado. Porque puede que el humillado sea humilde o no sea humilde, pero está humillado. Es aquel a quien a la mala lo lleva
o lo llevan a un estado de humildad, humillado a la fuerza, por obligación. Yo he mencionado otras veces un pastor muy querido que ya está con el Señor. Era un pastor muy pobre, porque a veces la gente confunde pobre con humilde. No es lo mismo. Hay pobres que no son humildes y hay humildes que no son pobres. Ese pastor era pastor en Barahona, pero estoy hablando de 60 años atrás. Usted se puede imaginar cómo era la situación en nuestro país de los pastores en el interior del país en ese tiempo. Comía cuando había milagro, era que comían, y una situación difícil. Y una vez lo visitó un misionero americano, y el misionero lo vio tan humilde, tan sencillo. Era un hombre de ya muchos años en el ministerio, buen predicador, con mucho entendimiento de la palabra. Y el misionero americano le cayó bien ese pastor. Y lo invitó un día aquí a la capital con la intención como de darle alguna ayuda, de comprar, yo pienso porque lo paseó por el Conde, como para ayudarlo cuando el Conde era el Conde, la avenida El Conde, para ayudarlo en alguna ropaje, ¿verdad? Para surtirlo. Y está paseando con él en el Conde, eso me lo contó el pastor. Y el americano, el misionero, le dice hermano fulano, y por poco digo el nombre. Dice hermano fulano, hermano, ¿puedo decir? Alejo. Hermano Alejo, usted sí es humilde. Le dice al hermano Alejo, usted sí es humilde. Y el hermano Alejo, la tercera vez fue que le contestó, dice, no hermano, yo no soy humilde, yo soy humillado. Porque quizá era humilde, pero lo que veía el americano no era su humildad, era su pobreza. Entonces dijo que era humilde, pero no, él quizá, porque fíjese que el verdadero humilde no pregona su humildad, es el otro que ve la humildad. Cuando usted sale a decir que es humilde, ahí mismo dejó de serlo. Entonces humillado no es lo mismo que humilde. ¿Y qué es humillación? Eso es otra cosa. Humillación es cualquier acto o acción denigrante a un ser humano hecho públicamente. Cuando yo soy sometido a un estado de humildad o de humillado públicamente a vista de todos, entonces eso se llama humillación. ¿Y por qué se humilla a una persona? Puede ser humillado por su cultura, ser burlado por la cultura porque porque no tiene academia, porque habla mal, porque aquí no se usa eso. Puede ser humillado por su origen humilde, por su familia, por su apellido, por su abolengo. Puede ser humillado por su raza. Hay muchos lugares donde la gente son humillados por la raza. Hay otros lugares donde son humillados y denigrados por su religión, por el color de la piel, burlado, por la edad, por su contextura. Se burlan del flaco o se burlan del gordo. Todo eso son humillaciones por la profesión que ejerce, por la religión que practica o por el nivel social que vive, y muchos más. Esas son razones de humillación de las cuales el sujeto no es culpable, porque la mayoría de las veces uno no es culpable de esos puntos que hemos señalado. No es culpable de su cultura, aunque puede superarse. No es culpable de su origen. No es culpable de su raza. No es culpable del color de su piel.
No es culpable de su nivel económico muchas veces. Entonces, cuando usted se burla de alguien por una de estas causas, eso se llama humillación. Eso es un abuso. Eso es inhumano. Eso hay que descartarlo. Eso no se debe hacer ni se debe permitir. Quizás usted habrá oído alguna vez esta frase: nunca me sentí tan humillado o tan humillada. Por ejemplo, cuando usted lo hacen pasar una vergüenza en público, lo llaman al altar y dicen algo que para usted, que es un secreto de usted, quizás de cuando estaba pequeño, y a usted le cayó tan mal, y dice: nunca me sentí tan humillado. ¿Por qué? Porque lo hicieron en público. En los tiempos antiguos, los reyes, cuando invadían o cuando conquistaban a otras tribus o naciones, ejercían unas humillaciones prácticamente inenarrables para la civilización de hoy. Eran actos en los cuales arrasaban con la ciudad, le pegaban fuego a los monumentos de la ciudad, a los edificios principales. Paseaban al rey vencido, desnudo o semidesnudo por la ciudad. Lo herían caminando y lo mataban en ese proceso. Mataban a sus hijos delante de ellos. Violaban a sus mujeres delante de ellos y luego las mataban. Y de último lo mataban a ellos. Esos eran actos inhumanos de humillación que se ejercían en aquel tiempo de manera pública. Imagínese usted la vergüenza y el desprestigio que es para una persona que ha ocupado un primer lugar, que luego barran el país con su vergüenza. Eso se hacía y eso se hace, aunque en otra forma, en este tiempo. Sabe que a Cristo lo humillaron. La Biblia dice en Isaías 53 algo de cómo humillaron a Cristo. Dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como ovejo fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por las calles de Jerusalén lo pasearon semidesnudo, herido, mal vestido, burlándose de él, diciendo improperio, hablando calumnia, mencionando cosas que ni habían pasado por su mente, diciendo que él las había hecho. Y eso fue un acto de humillación pública que le hicieron a Cristo en Jerusalén, la capital de su reino. Entonces, es el acto cuando la persona o la misma persona, porque hay una, además de la humillación, que es la que se ejerce contra una persona, hay lo que podemos llamar autohumillación, que es cuando yo mismo soy el que me humillo. Es el acto cuando la misma persona decide asumir una posición denigrante sobre sí mismo de manera pública y asume toda la vergüenza y el desprestigio. Cuando yo mismo, delante del mundo, yo mismo asumo una postura que me descalifico, me denigro yo mismo, digo yo públicamente que yo no sirvo, que yo he hecho tal y tal cosa, y yo mismo saco a flote mi vergüenza. Eso es autohumillación. Cuando alguien decide humillarse, cuando alguien decide denigrarse públicamente, y eso se ha visto mucho, es porque renuncia a su propia dignidad, renuncia a sus méritos, renuncia a sus derechos. Yo no merezco nada, yo merezco estar preso, yo no sirvo. Se tiran al piso asumiendo cosas que han hecho y que son vergonzosas. Se ponen a disposición de la parte acusadora y su ganancia, uno dice, ¿cuál es? ¿Qué gana una persona con autohumillarse? Siempre que esa persona hace eso, es tratando de convencer a la otra parte
de manera que acepte su defensa, de que la otra parte tenga misericordia. Y lo hace como que esto es suficiente para resarcir el daño que se le imputa. Entonces, cuando se me imputa el daño, al final, como no me queda otra alternativa, yo asumo el cargo y me denigro a mí mismo delante del pueblo y asumo las consecuencias. Pero ¿por qué o cuándo se hace eso? Cuando reconoce que es la demostración válida de arrepentimiento y compromiso. Cuando usted está entre la espada y la pared, cuando usted no tiene otra alternativa, entonces asume esa postura de auto-humillación. ¿Para qué? Para que lo perdonen. Para que vean que es verdad que está arrepentido. Porque esta auto-humillación, porque pedir perdón en público es una auto-humillación. Es asumir como bueno y válido lo que dice el otro de mí. Sí, es verdad, yo lo hice. Tuve una situación y yo pido que me perdonen, y se hinca, dobla sus rodillas y abre los brazos y pide perdón. Esto es una demostración de que estoy arrepentido y de que necesito que acepten mi petición de perdón. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la humillación? ¿Tiene algún beneficio a la humillación? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con humillarnos? Hay algunas cosas que ya comienzan a ser secretos. Por ejemplo, al humillarnos, ganamos la aceptación de los demás. La gente rechaza a los arrogantes. La gente rechaza a los soberbios y vanidosos. Se crea como una división. Cuando una persona es muy altanero, muy presuntuoso, muy trascendido, esa es la palabra que se usa por allá, trascendido. Cuando a la persona se cree que es mejor que los demás, eso le crea una barrera que a los demás, ¿qué hacen? Los rechazan. Sí, porque si tú eres mejor que todos nosotros, pues ¿qué hacemos nosotros bregando contigo? Estamos apocados como quiera. Entonces, la falta de humildad o la humildad derriba esa barrera y nos acerca a la gente. La gente rechaza al vanidoso, y esto sucede hasta en amistad. Usted tiene un amigo, una amiga, y si esa persona detecta que usted es demasiado orgulloso, demasiado presuntuoso, demasiado arrogante, esa persona poco a poco se va enfriando con usted, porque se siente incómodo en ese lugar. Pero eso también llega a las parejas. Cuando el hombre cree que es superior a la mujer, o cuando la mujer se cree que es superior al hombre, y eso se ha visto mucho, que por circunstancias que no vienen al caso explicar ahora, se casan, pero se casan sabiendo de su diferencia. No, porque él es de otra clase. No porque ella es de otra clase. Y usted se enamoró de uno de otra clase. En algunas ocasiones, jóvenes han dicho eso. Yo no puedo enamorarme de esa muchacha porque esa muchacha es de otra clase. Bueno, hasta ahí está bien. Malo es que usted empiece con ese detalle después que están casados. Entonces, cuando uno de una clase, en la Biblia no hay clase. Eso era en los tiempos antiguos, que había clases, que habían etapas de la sociedad, y que habían diferencias en la India y por allá. Pero actualmente en la Biblia eso Cristo lo derribó. Toda esa barrera Cristo la derribó. Entonces, cuando esto se da dentro de la pareja, es catastrófico. Pero cuando se da dentro de la iglesia, también es catastrófico. Porque hay iglesias que tienen ese problema. Aquí no, gracias a Dios. Aquí no hay ese problema, gracias a Dios. Pero hay lugares donde hay personas que se creen mejor que el otro y que no le dan la mano. Digo, ahora por el coronavirus no se le da la mano, ¿verdad? Pero en tiempos normales no saludan a todo el mundo. Porque aunque no lo digan,
se sienten como que se rebajan si saludan a esa persona. Entonces imagínense esa situación dentro de una iglesia que predique el amor. Y hay casos de esos, falta de humildad hasta dentro de la familia. Dentro de la familia hay personas que se creen mejor que el otro, pero tienen la misma sangre, los mismos apellidos, pero hay uno que cree que él, como se cultivó más académicamente, ya él es superior al otro. Y eso crea una diferencia. Entonces, el beneficio de la humildad es que ayuda a la gente a empatar, a la empatía, ayuda a la gente a ser más gente. Entonces, la aceptación de los demás, la gente no rechaza al humilde. Es difícil rechazar a una persona humilde. Usted lo rechaza porque usted no lo conoce. Hay personas que tienen una idea de uno, un concepto equivocado de otra persona y dicen, esa persona sí es arrogante, pero nunca se le han acercado. Nunca le han dado un saludo y han pasado por donde él está. El día que se acercan y lo saludan, notan que es todo lo contrario a lo que él creía. Entonces se crea una amistad. Porque la humildad atrae. La humildad es buena. No se rechaza al humilde. El humilde se gana el amor de los demás. Eso es una ganancia. El humilde goza del aprecio divino. Dice el Salmo 136, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová es alto, altísimo, excelso, pero Jehová atiende al humilde. O sea, Dios le pone atención al humilde. Cuando el humilde ora, clama, Dios lo atiende. Pero al soberbio, al altivo, ¿qué hace Dios? Lo mira de lejos. O sea, no le presta atención. Eso es Dios. Ahora imagínense a nosotros. Pero hay algo más. Dice en Filipenses 4:12, el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahí hay dos polos. Porque a veces, la mayoría de las veces, el que tiene abundancia no es humilde. El que tiene abundancia cree que es mejor que el pobre. Y aunque cuando era pobre era de una forma, cuando llegó a conseguir abundancia, se distancia de los que él considera que no son de su clase. Dice Pablo que se había codeado con todas las clases de su tiempo. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La humildad se aprende, la humildad se ensaya, la humildad se consigue. Hay personas que son humildes de nacimiento, pero hay otros que vienen manchados por la crianza, por el ejemplo de sus padres, y se dan arrogantes. Cuando usted nota que usted es arrogante y que la gente le saca los pies, usted tiene que aprender a ser humilde. Pablo dice que él aprendió. He aprendido a ser humilde, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La humillación mueve el corazón de Dios. Cuando yo me humillo delante de Dios, no es igual que cuando yo voy como el fariseo. Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado. Te doy gracias por ser como soy, porque doy diezmos y ofrendas grandes. Porque no soy como la chusma. Aleluya. Hermanos,
A Dios le gusta la gente humilde. A los arrogantes Dios los mira de lejos. Dice segundo libro de Crónicas 7:17: si se humillare mi pueblo y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. O sea, porque el pueblo de Dios puede que no se haya humillado, puede que vaya a los cultos, puede que vaya a la iglesia, puede que haga sacrificios, puede que dé ofrendas, diezmos, palominos y machos cabríos, pero no se humilla. Es capaz de eso, hermano. Y si lo dice la Biblia, porque es así. El Señor está condicionando, oiga bien, hermano y amigo, Dios condiciona su bendición a un acto de humillación. Si se humilla mi pueblo, ese es mi pueblo, pero si no se humilla, que no se vista, que no va. Aleluya. Si se humilla, yo oiré desde los cielos su voz. Lo que quiere decir que hubo y hay. Hubo del pasado y hay del presente. Pueblo de Dios que no se humilla. Uno no puede señalarlo porque peca. Uno no es juez. Juez es Dios. Pero cada quien se hace su propio análisis. Hay lugares donde son pueblo de Dios, pero la humildad hace mucho que no pasa por ahí. Y dice la Biblia que si no se humilla mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, entonces yo no oiré su clamor, no los voy a atender. Yo quiero hablar brevemente de la conducta de este rey, que posiblemente es el rey más malo que registra la Biblia. Una historia que nos trae grandes lecciones y que son lecciones aplicables a este tiempo y a nuestra gente de hoy, porque siempre se repiten las maldades y las conductas de la gente. Dice la Biblia, empezando o parte de esta historia, en el primer libro de Reyes 16:30. Oiga cómo lo describe. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fue malo. O sea, él fue más malo que todos los otros reyes. Dice Dios, eso se lo dijo Dios al profeta Elías. Acab fue el más malo de todos los que reinaron en Israel. ¿En qué consistía o a qué se debía la maldad de Acab? Bueno, había paganismo, había idolatría y todos los derivados de esa religión satánica que ellos practicaban. Lo primero que hace es, dice el versículo 31, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Eso fue lo primero que hizo Acab. Acaba de entrar al reino y en vez de buscar una hija de Israel, en vez de casarse con una mujer que tenga conocimiento de Dios, aunque no fuera una fiel sierva, pero por lo menos que conociera un poquito a Dios, se fue a donde una idólatra, una pagana de los cananeos, de los sidonios, de Sidón, de Tiro y Sidón, que eran de la gente de los amorreos, la gente que Dios había descalificado. Él va allá y busca una hija de otro rey y se casa con Jezabel, que lo único que sabía era idolatría. Y dice, e hizo altar a Baal. Acab hizo altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. O sea, le hizo un templo al Dios falso en la capital de su propio reino.
Sigue diciendo, hizo también Acab una imagen de Acera, la diosa Acera, y Astaret, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, él como que fue a propósito a provocar a Dios. Usted sabe que hay gente que sufren de ese problema. Hay personas que su comportamiento, cuando usted lo observa un poquito, usted dice, pero tú lo que estás buscando es un problema con Dios. Tú sabes que eso no se debe hacer. Tú sabes que lo que estás haciendo está contraindicado en la palabra de Dios. ¿Por qué lo haces? Acab hizo todo lo que estuvo a su alcance para provocar a Dios, dicho por la palabra de Dios. Dice, hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Dios. Oiga, pero eso es ser loco. Porque, ok, yo puedo entender que usted de manera inocente, usted haga algo que a Dios no le agrade y provoque la ira de Dios sobre usted. Yo puedo entender que usted tenga una debilidad y usted no demente y se deje llevar, arrastrar por esa debilidad. Pero aquí está hablando de un tipo de gente que con conocimiento de causa va y hace lo que él sabe que no se debe. Hay que estar medio loco. Hizo más que todos los reyes de Israel antes que él. Hizo un esfuerzo para provocar la ira de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí, o hay alguien que me está escuchando, o me está mirando por televisión, que entre dentro de esa calificación. Provocador de Dios. Alguien que a propósito hace las cosas sabiendo que a Dios no le agradan. ¿Y qué es lo que tú esperas que Dios haga? Es como que usted vaya a un panal de avispa. Hay un panal de avispa en el patio que están tranquilas. Cada avispa está en su asunto y no se está metiendo con nadie. Pero usted va a molestar a las avispas. Usted va con un palito al panal de avispa. Cuando la avispa se desarbolea, entonces usted sale. ¿Quién provocó a las avispas? Usted. Entonces hay gente que está provocando a Dios. Y usted dirá, ¿y por qué Dios no lo ha consumido? Porque está dando tiempo a su misericordia. Está dando tiempo a su misericordia. Pero si no se arrepiente, la ira de Dios se manifestará en gran manera sobre esa persona. Entonces Acab fue malo porque provocó a Dios, porque él sabía lo que a Dios no le agradaba. Y él lo hacía sabiendo que a Dios no le agradaba. Incrementó el culto idolátrico. Mire, no solamente aumenta los ídolos, aumentó los ídolos. No solamente edificó un templo a Baal en Samaria, sino que persiguió a los profetas de Dios. Mataba a los profetas de Jehová. Y tenían los profetas que estar escondidos, porque el rey no quería saber de ellos. No solo eso, sino que tenía más de 800 profetas falsos que eran botellas del Estado. Vivían y comían. ¿Y cómo vivían? A costa del erario público. Porque él lo mantenía como para que los dioses lo defendieran de Jehová. Él tenía 850 profetas falsos del palacio. Ya usted sabe los privilegios de esos profetas, los lujos, las carrozas que tenían esos profetas. Esos profetas eran los que predicaban lo que al rey le gustaba. Usted sabe que a los profetas falsos les va muy bien. Le va muy bien porque son complacientes. Y van y dicen que consultan con Dios
y vienen y le dicen al rey lo que el rey le gusta. Sí, ve ya, sí tú puedes, sí, sí. Todo esto tú puedes hacerlo porque Dios está contigo. Entonces ese era el trabajo de los profetas falsos. Mientras los de verdad, él los persiguió y mantuvo a su servicio a esos profetas falsos. Y dice el versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Yo no le quiero echar la culpa a las mujeres, porque no es así, porque tocó que fuera mujer. Lo que quiero echarle la culpa es a quien te acompaña. Puede ser un hombre, puede ser un familiar, pero dice que Acab hacía, porque acá era malo, pero cuando se junta con Jezabel, era chip y candela. Porque Jezabel era mala de nacimiento, era bruja, era pagana, idolátrica hasta la saciedad. Entonces tenía un carácter imponente y le daba órdenes a Acab, lo manillaba. Ella manipulaba a su marido y él hacía lo que ella decía. Por eso dice que Jezabel lo incitaba. Dice, hizo lo malo delante de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ahora, ¿dónde encontró él esa mujer? No fue en el templo de Jehová, no fue en el pueblo de Dios. Hay gente que están dando gritos por el matrimonio que llevan. ¿Y dónde tú lo encontraste? ¿O dónde tú la encontraste? Ah, ¿te gustó el forro? Te enamoraste de ella y no averiguaste. Porque le voy a decir una cosa, hermano. Como le dije una vez a un joven fuera de aquí, en Sudamérica, que estaba enamorado de una jovencita que era muy hermosísima, pero de Cristo Jesús no tenía nada. Y él me dijo, pero es que me gusta. Digo, mira, si tú me das chance, yo te voy a buscar una igualita que esa, que le sirva a Dios. Porque en el pueblo de Dios la hay de toda forma. De toda manera que usted la quiera, la encuentra. Usted la encuentra larga, flaca y bajita, gorda. Bajita, flaca y alta, gorda. Blanca, rubia, morena, pelo duro, pelo lacio. Como a ti te dé la gana dentro de la iglesia de Cristo, hay una para ti. Lo que te estoy diciendo es que lo único que puede ir a buscar al mundo es un demonio. Porque el demonio se viste de belleza y te pone los ojos para que tú veas las cosas como no son. Entonces se casan con cualquiera y después andan con la mano en la cabeza. Pastor, me estoy volviendo loco. ¿Qué pasó? Y me cuenta 2 o 3 cosas de las que le hace esa mujer. Bueno, tú fuiste a Sidón a buscar a Jezabel y te salió el diablo. Y te voy a decir una cosa, el matrimonio, después que usted conoce a Dios, no tiene reversa. Al carro del matrimonio le quitaron la reversa. Todos los cambios son para adelante. Aquí no hay cambio para atrás. Si usted viene con su lío del mundo, eso es otro quintal. Pero si usted dentro de la iglesia conoce la palabra de Dios, conoce los requisitos y usted se casa dentro de la iglesia y usted después me viene a decir que eso no era lo que usted quería, usted es un sinvergüenza. Usted es un sin temor. Usted cree que se va a burlar de Dios. Usted puede hacer lo que quiera con su vida, porque ni el pastor ni nadie le va a impedir que usted haga lo que le da la gana. El problema está después. El problema viene después. Entonces vamos a seguir con este muchacho. Con este muchacho acá, el pobre. Él no era tan malo, pero con esta mujer que consiguió todo lo malo que ella quería hacer, y ella tenía una fábrica de maldad, él la acompañaba. En una ocasión,
él se antoja de una viña que está al lado de su casa y la quería. Y se acongojó porque no la podía conseguir. Porque habían unas leyes en Israel que las herencias no se venden. No es como ahora es al revés. Ahora las herencias son las primeras que se venden. Las herencias de los padres, eso es sagrado. Eso pasa de generación a generación. Entonces no se vende la herencia. Y Nabot era un pobre hombre, humilde, y lo único que tiene es ese conuco, esa finca. Pero la tenía bien atendida, la atendía bien, y se veía verde, productiva. Y cada vez que el rey pasaba por ahí, que tenía que pasar porque vivían cerca, veía esa finca y le gustó la finca, deseó la finca, quiso la finca. Y como el rey, ¿qué se le niega a un rey? Entonces habló con Nabot. Nabot tenía unos principios, hermano. El que tiene principios no lo domina ni el rey. Nabot tenía principios. Los principios de su nación, las herencias de los padres, lo que mi papá me dejó, lo que mi papá y mamá me enseñaron, no se cambia ni se vende. Y el rey, óigame, hay que ser fuerte. Cuando es el primer mandatario que va donde él, y el rey no era como ahora, que los reyes de ahora son nada más figura decorativa, pero en ese tiempo eran ley, batuta y constitución. Mandaban a volar la cabeza a cualquiera y le dice el rey, yo quiero esa finca. Yo estoy antojado de esa finca y tú debes vendérmela o te la cambio por otra, lo que tú quieras, pero yo quiero esa finca. Nabot le dijo que no se puede. Él se amorró, se entristeció, no quería comer, se espantaba durmiendo y la esposa Jezabel, que está al lado, porque no le perdía ni pie ni pisada, dice, ¿qué es lo que te pasa? No duerme, no quiere comer, ¿qué es lo que te pasa? Está amargado, es que yo no te sirvo ya, es que ya no te gusto. Y le sacó el secreto y le dice, no es que no me gusta, es que yo estoy deseoso de una finca que tiene Nabot y no me la quiere vender. No te apures, déjame eso a mí. Y falsificó todo lo que pudo. Hizo una carta, falsificó con la firma del rey, le puso el sello, buscó 2 o 3 ancianos que se venden, porque siempre hay quienes se venden. La gente cree que la corrupción es de ahora. Mire, ¿sabe desde cuándo es la corrupción? Desde que Adán y Eva aparecieron en el huerto. Hay corrupción moral. Entonces los ancianos se prestaron a una calumnia y levantaron una mentira contra Nabot para poder asesinarlo. Y le dijeron que Nabot había blasfemado a Dios, había blasfemado al rey, había hecho un disparate. Y lo condenaron a muerte y lo mataron. Muerto el perro, se acabó la rabia. Como ya Nabot no está, la finca de Acab fueron y la expropiaron, como hacen en Venezuela, ¿verdad? La expropiaron y se quedaron con la finca. Pero arriba lo estaban mirando, arriba que estaban chequeando lo que estaba pasando, porque la mujer de él lo incitaba para hacer el mal. A partir de todas esas maldades que hace Acab, Dios lo maldice con una sequía. Y Dios castigó el país con sequía hasta que el país reconoció que Jehová es Dios de los ejércitos y se arrepintió. Ustedes recuerdan la historia de Elías y cuando oró para que no lloviera y luego oró para que lloviera. El crimen por egoísmo, Dios lo tomó en cuenta. Abuso, crimen, maldad, mentira, infamia, todo junto se le aplicó. Persecución del profeta. Dios manda una sequía, gritan para que se la quite el encontronazo entre el profeta de verdad y los profetas de juego. El caso es que Acab se sensibiliza. Y viene el profeta en el capítulo 21, 19. Y les recuerda su maldad. Y pronuncia una sentencia.
Versículo 19. Y le hablarás, le dice Dios a Elías, le hablarás a Acab así diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Así ha hecho Jehová en el mismo lugar que tomaron, que lamieron los perros y la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán la carne de Jezabel en el muro de Jezreel. O sea, toda la maldad que Acab había cometido se acumuló. Hemos dicho que Acab era un monstruo de maldad, que no había pecado que no hubiera cometido. Y uno se pregunta, viene este profeta y le dice, le amenaza, le da la sentencia: oiga bien, mataste y despojaste. Así ha dicho Jehová, en el lugar que mataron a Nabot, te matarán a ti. Y en el lugar que Jezabel derramó la sangre de los inocentes, lamerán los perros su propia sangre. Esa es la sentencia del profeta. Uno se pregunta, ¿tenía acá posibilidad de escapar al juicio divino? ¿Cuál era la alternativa sabia de un Dios que él conocía? Oiga bien, hermano, acá se burló de Dios, pero no conocía acá a Dios. Acab sabía que Jehová no era Baal. Acab sabía que Jehová es un Dios vivo. Acab conocía a Jehová. Y cuando el profeta va con la sentencia, él pudo haber pensado: ¿cómo me escapo de esta? ¿Tengo alguna posibilidad? ¿Cuál es la alternativa sabia ante un Dios real que yo conozco? Este monstruo, hermanos, al final hizo algo que todos los mortales deberían hacer. ¿Sabe qué hizo Acab? Se humilló. Ese Acab que hemos descrito como lo peor del mundo, ese idólatra y pagano, ese criminal y abusador, ese mentiroso y charlatán, ese pagano y brujo, ese que se había burlado de Dios, ese que había hecho todo lo posible por provocar a Dios, cuando oyó la sentencia, cuando oyó la verdad del profeta, yo pienso que se armó un remolino en su cabeza. En su alma se armó una tormenta y dijo: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago cuando Dios ya ha enviado su sentencia contra mí? ¿Tengo yo alguna posibilidad de escapar? Es posible que alguno de ustedes se haya visto o se vea en el futuro en una circunstancia semejante. Ya Dios ha declarado mi castigo. Y si Dios ha declarado mi sentencia, ¿a dónde me meto yo que Dios no me encuentre? Y dijo acá, pensó en su corazón: yo soy un hombre malo, me casé con una mujer perversa, más perversa que yo, he hecho todo lo que ella me ha pedido, hemos provocado a Dios, Dios es capaz de abrir la tierra y hacernos descender vivo. Y se quedó pensando sin decir nada porque el orgullo no lo dejaba. Y dice la Biblia: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Estamos hablando del secreto de la humillación. Acab nunca se había humillado. Acab creía que él era indomable. Pero cuando él oyó la palabra del profeta de parte de Dios, él entendió que era Dios que estaba hablando y que con Dios no se juega. Él sabía que Dios lo iba a castigar de manera severa. Dice que rasgó su vestido. Eso es una señal de enfado.
de incomodidad, de pique, de cuerda. Cuando usted se enoja de forma importante, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne. Cilicio era como un luto, eran como unos vestidos oscuros o negros de piel, y a veces hasta con los pelos de las cabras o de las vacas. Era una vestidura sacrificial que marcaba la piel, que daba calor, que molestaba, pero era un acto de suprema humillación. Entonces, cuando oyó estas palabras, rasga su vestido y dice: me embromé, me cayeron los palitos, me va a llevar Jehová, me va a destruir Jehová. ¡Ran! En un acto de ira y de impotencia, él rasga su vestido y se viste de cilicio y se mete en un ayuno. Oiga, el monstruo que hemos escrito está ayunando. Acab está ayunando, hermano. El Acab que hemos mencionado, que quería la viña de Nabot, está ayunando. El Acab que mantiene 850 profetas de Baal para que le digan lo que él quiere oír, está ayunando. El mentiroso y charlatán y provocador de la ira de Dios está ayunando. ¿Qué le pasó? ¿Por qué te humillas? Declaró ayuno: no voy a comer, no voy a dormir, voy a vestirme de cilicio y me tiro al piso. Aleluya. ¿Y qué hizo Dios? Aleluya. El secreto de la humillación. El Dios que usó al profeta Elías para decirle a Acab: los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar que mataste a Nabot. Los perros lamerán la sangre de tu mujer en X lugar. Ese mismo Dios, Acab cae de rodillas, se declara en ayuno y dice la Biblia: y anduvo humillado. ¿Qué hace Dios cuando uno se humilla? Mire lo que dice aquí. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo lo traeré, el mal sobre su casa. ¿Qué es lo que me llama la atención poderosamente de estos encuentros? Dios estaba listo para derramar toda su ira sobre Acab. Acab se lo ganó muchas veces. Él pagó varias veces por ese castigo. Pero cuando ya Dios decide destruirlo, el hombre se humilla. Aleluya. ¿Y qué hace Dios allá arriba? Oh, gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando yo me humillo? ¿Qué ocurre en el cielo cuando un hombre o una mujer cae de rodillas y dice: ten misericordia de mí? ¿Qué pasa en el cielo cuando yo me humillo? ¿Qué pasa en el cielo cuando tú te humillas? ¿Eres tan malo que no te puedes humillar? ¿Eres tan mala que no debes humillarte? No importa las travesuras que hayas cometido. No importa los años que tengas haciendo maldad. No importa el nombre ni el tamaño de tu maldad. Acab era más malo que tú. Acab era más malo que todos nosotros. Acab se ganó y la compró la ira de Dios. Y cuando todo está listo para destruir a Acab, Acab se humilla. No es tonto.
no es tonto. Él sabía que lo único que le quedaba era eso. La única alternativa era humillarse. Y dice, y cuando Acab oyó estas palabras, eso como que le golpeó adentro en el pecho, rasgó su vestido y se humilló. Entonces vino palabra de Jehová al profeta y le dice, Elías, ¿no te has dado cuenta lo que ha ocurrido? ¿No sabes la última noticia, Elías? Acab se humilló. Aleluya. Un aplauso a Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Acab acaba de humillarse y yo no lo puedo rechazar. Yo no rechazo al que se humilla. Aunque los hombres, aunque en la tierra los rechacen, yo no puedo rechazar al que se humilla. Elías se humilló a Acab y está pidiendo perdón. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. El mal estaba hecho y había que castigarlo, pero este hombre se humilló. Ahora va a seguir, porque en algún momento Dios iba a cobrar lo que tenía que cobrar. Pero Acab se humilló y ya eso no puede permitir que el castigo venga. Hermano, esto es grande. Hermano, esto es grande. Mire, cuando ya viene el tren que se lo va a llevar, cuando usted ha hecho todo lo posible para que acaben con usted, y usted coge y se humilla, se detiene el tren. Párate, espérate. Eso es como que usted lo tenga para fusilarlo. Y estén los 4 o 5 soldados, 6 o 7, soban la ametralladora. Y usted está allá y van a disparar. Y antes de disparar, el capitán, el comandante dice, ¡detente! El hombre se humilló. No lo castigue, que el hombre está humillado. Óigame, qué lindo es eso, hermano. Cuando nosotros nos humillamos, movemos el corazón de Dios. Literalmente, cuando nos humillamos, movemos el corazón de Dios. ¿No ha visto cómo acá se ha humillado? Eso quiere decir, ¿no ha visto que ahora tengo que perdonarlo? Se movió el cielo por un hombre que se humilla. Yo quisiera que los hermanos y los amigos entendiéramos todo esto. Que los amigos y hermanos se preguntaran, ¿estaría yo dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estoy yo dispuesto a humillarme delante de Dios y evitar el castigo divino? Reconocer nuestros errores, humillarnos y pedir perdón es la clave de nuestra victoria. No es que usted sea perfecto, es que usted reconozca y se humille y pida perdón. Esa es la clave de su victoria. Solo así alcanzamos victoria espiritual. No importa qué tiempo usted tenga pecando. Si ahora fue que usted entendió, si ahora fue que usted se le abrió el corazón y usted sabe que debe pedir perdón y humillarse, no es tarde. Es temprano todavía para que reconozcas tu estado. El Señor te ama y esa vida que has vivido puede cambiar. El Señor te quiere ayudar. El secreto de la humildad, el secreto de la humillación es este: el que se humilla será ensalzado. Fíjese que Acab era más malo que todos nosotros y que toda la República Dominicana. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y pospuso su castigo. Perdonó a él porque se humilló. A lo mejor Elías no quería. Quizá Elías dijo, ¿y tú no? Sin embargo, Dios lo perdonó. Un aplauso al Señor. Querido amigo, acabas de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Dios habló a tu corazón. Si quieres comenzar una vida nueva, entrégale tu vida a Cristo, tu corazón. Repite conmigo esta breve oración. Amado Dios,
Te adoro y te alabo y te agradezco haberme hablado al corazón. Señor, reconozco haber pecado contra ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si lo hiciste de corazón, busca una iglesia cristiana evangélica y asiste a los cultos. Y todos los días lee la Biblia y habla con Dios en oración. Y allá en el cielo nos veremos. Dios te bendiga.